Hola a todos, ¿cómo están? Hoy aguantando un poquito de frío porque ha hecho bastante frío hoy. Tengo que confesar que me bañé hoy con agua caliente, siempre me baño con agua fría, pero no me voy a poner a sufrir a este templito. Además que si uno tiene la posibilidad de que su cuerpo no sufra, que experimente siempre cosas amables, pues va a estar más armonizado, ¿cierto? Bueno, habíamos quedado en la triada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos conceptualizar con la triada? La triada Padre, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es la misma triada de la Santísima Trinidad, que significa la creación, ¿cierto? Porque para que exista una creación, ya sea divina o humana, tienen que estar las tres leyes: manifestación, amor y polaridad, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados de esa manera. Las leyes se presentan jerárquicamente, geométricamente, y con las leyes pasa lo mismo que con Dios, ¿no? Por ejemplo, a Dios lo tienen personificado en las diferentes religiones, de diferentes nombres, ¿cierto? Pero al igual que las leyes y Dios, que es la misma fuente, así la gente crea o no crea en ellas, en Él, en el absoluto, o así siempre va a existir, ¿cierto? Porque es eterno, porque es atemporal, ¿correcto? Entonces, así la gente no crea en él, así la gente no crea en la ley, es algo verificable. Lo que les decía en los videos anteriores: si no existiera la ley del amor, ni siquiera existiríamos, no estaríamos vivos. Si no existiera la creación, ¿quién es el que ha creado todo? ¿Quién ha hecho que estemos acá presentes, experimentando esta presencia a través de una individualización, que es lo que somos cada uno de nosotros? Pues el Padre. No hay nada más. Bueno, vamos a hablar de las 7 leyes fundamentales que rigen los principios del universo, ¿cierto? Entonces, estas leyes se dividen en inferiores y superiores. Ya hemos hablado de las superiores. Es importante que tengamos en cuenta que son procesos diferentes, pero son complementarios, ¿cierto? Entonces, como venimos acá, a este planeta, a este globo azul, a hacer ciertos grados de aprendizaje, pues vamos a experimentar estas 3 leyes a lo largo de nuestra experiencia de vida, ¿cierto? Están las leyes superiores que no las podemos violar, no son violables, no son, son simplemente parte de la creación, ¿cierto? Entonces nosotros estamos trabajando siempre con las 3 leyes inferiores. ¿Cuáles son las 3 leyes inferiores que manejamos los seres humanos? Que manejamos, no, que debemos experimentar. Si las manejáramos no sufriríamos. Pero entonces es la ley de la naturaleza, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia, ¿cierto? Las voy a ir explicando una por una a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Hay algo que, como les decía, las leyes se manifiestan jerárquicamente y también en una gama de colores, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a explicar en cuanto a los colores, ¿cierto? Porque la gente dice que no podemos ver las frecuencias, pero sí las podemos ver. ¿Y cómo las podemos ver? Las podemos ver a través de los colores. ¿Por qué? Porque lo que percibimos nosotros, ¿sí?, a la vista, porque eso es lo que nos permite identificar el color, es la luz, es la longitud de onda del color. Entonces, el prisma y los 7 colores no es porque sí, no es algo caprichoso, es algo que nos muestra la gama de colores, ¿cierto? Entonces, en el triángulo inferior
el triángulo de la naturaleza, donde está la naturaleza, donde está la armonía y la correspondencia, en estas 3 leyes inferiores, se va a ver identificado y corresponde con la gama de color rojo, naranja y amarillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a mayor, cuando la longitud de onda es más, ¿cómo se dice eso? Más extendida, se va convirtiendo en rojo, naranja y amarillo, al contrario de los 3 colores superiores, ¿cierto? Que son el azul, el índigo y el violeta, ¿cierto? Todo esto corresponde a una escala cromática de la luz. Esto es verificable, no es caprichoso, como lo repito. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo inferior? Con el triángulo inferior, como está identificado con el rojo, entonces la gente lo asocia con el infierno, ¿cierto? Entonces, que el cielo, que el infierno, que el cielo, que la tierra, ¿cierto? Pero resulta que pues el infierno, así como el cielo, es tomado como que el que va al infierno, cosa que es solamente interpretaciones humanas, es a forma de castigo. El castigo no existe, tampoco los premios existen, solo existe el obedecer la ley o no obedecerla. Eso es lo que nos va a poner en los diferentes triángulos, ¿sí me entienden? En la parte inferior, si no comprendo la ley, si estoy haciendo lo que a mí se me dé la gana, si no me estoy dando cuenta de las señales, entonces eso me va a poner a mí en lo que les decía ayer, en una situación no satisfactoria que me va a generar frustración, miedo y todo lo que ya conocemos de baja vibración, ¿cierto? Todo sentimiento negativo. Mientras que tenemos la ley de evolución. Esta ley de evolución, es que no sé cómo mostrarles, a ver si se alcanza a ver. Como ven, en el triángulo de arriba, en el triángulo superior, ¿cierto? Este triángulo superior van a estar las 3 leyes superiores y en el triángulo inferior, ¿cierto? Va a estar las 3 leyes inferiores y en la mitad está la ley de la evolución, que eso es lo que vamos a dejar para el próximo video. La ley de evolución es transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque nos va a permitir el desarrollo de la conciencia, ¿cierto? Si nosotros estamos en un principio de evolución, que era como lo mencionaba en el video anterior, que es la comprensión de la creación. Si yo comprendo la creación, todo lo que yo he creado, todo lo que el Padre ha creado, todo lo que es mi entorno, pues entonces ya voy a tener una comprensión. Por tanto, es un principio de evolución. Si yo reconozco este principio de evolución, si yo empiezo a comprender mi entorno, a respetar y a manejar la sabiduría, siendo la sabiduría el reconocimiento de la ley y la manifestación de esta energía, ¿cierto? Esto es sabiduría. Entonces, en ese momento ya podemos trascender del triángulo inferior, que es de la naturaleza, la armonía y la correspondencia, al triángulo superior, que son las 3 leyes superiores o de creación que ya les he venido contando. Entonces, en el próximo capítulo les hablaré entonces de las 3 leyes inferiores y vamos a profundizar en la ley de la evolución. Entonces, como siempre, espero que resuenen, espero les guste, espero por favor que de verdad estén haciendo algo que los equilibre, lo que siempre les digo, que oren, que mediten, que hagan ejercicio, que escuchen música, que canten, que hagan lo que les gusta, pero sobre todo encuentren una herramienta para poder equilibrarse, para poder introspectar, para poder respirar, para poder desahogarse, porque si no hacen esto, si no adquieren ese hábito, pues se va a ver reflejado en las situaciones diarias, en lo que no fluye, en lo que a mí no me va bien, en lo que se estanca, ¿cierto? En esos bloqueos y también en mi sentir, en cómo yo percibo, en cómo está mi entorno, en cómo me manifiesto, cómo me expreso, en mis relaciones, ¿cierto? Y en mí mismo, que la relación más importante es conmigo mismo. Entonces procuren hacer lo mejor posible, se les quiere mucho a todos y a todas, muchas bendiciones y feliz tarde.